Muy bien, antes de que usted comience. Muy buenos días, Ecuador. Soy Andrea Delgado, deseándoles muchos éxitos en esta mañana. Hoy les traemos avances de las noticias del mundo. Críticos afirman que la falta de espacios públicos desencadena actitudes asociales en adolescentes y niños. Esto y más luego de la entrevista con el ciudadano preocupado de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Luego de los comerciales. Gilda San Andrés, solo en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. No te la pierdas. Buenos días, soy Javier y vivo en el barrio Cristo del Consuelo. Vivo ahí desde que tengo 10 años, actualmente tengo 25. En estos 15 años de vida en el barrio me he percatado de la influencia de la iglesia Cristo del Consuelo en mis vecinos. Y muchos de ellos consideran el ornamento de la iglesia un definitivo de grandeza y riqueza, copiando en sus viviendas como decoración para darle más carácter a sus viviendas. O sea, ha sido bastante fuerte, espero tenga fundamentos para justificar en el tema. Un experto que se llama César Conte, un arquitecto de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, que ha lanzado un libro llamado Arquitectos de Guayaquil, donde consta un análisis de la iglesia a la que usted se refiere. Llevo varios días haciendo anotaciones, yendo al lugar. Siento que es un análisis detallado que genera al menos un bichito en las personas de mi sector. Antes de que usted comience, vamos a tener una llamada con el arquitecto César Conte. Esta es la portada de su libro Arquitectos de Guayaquil. Buenos días, Andrés y Javier, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Yo soy un historiador con una trayectoria ya bastante asentada a lo largo de estos años, con estudios y libros como el de la Basílica del Cisne y sus secretos, y bueno, lo que hoy se conoce como la Iglesia de Cristo del Consuelo, empezó siendo una ermita caña cuyos orígenes datan del año 1954, con un pequeño recinto el cual creció después debido a la intervención de un grupo religioso que llegó a los claretianos. Se encargaron precisamente de organizar en su momento aquel lote adquirido para desarrollarse alrededor de esta iglesia. No había un contexto, no había un barrio como tal. Una importante influencia para aquel barrio, incluso para la ciudad, recibe su nombre debido a esta iglesia. Usualmente las construcciones se acatan a su contexto social, económico, geográfico, pero esta creó un barrio entero a partir de sí misma. El barrio se desarrolló en pro de la iglesia, no la iglesia se sentó en un barrio ya establecido. Pero no tuvo un arquitecto predestinado precisamente, sino fue el desarrollo de vecinos y los propios claretianos. Podemos hablar de la imagen tan reconocida en la iglesia, que es la de Cristo del Consuelo, la cual cuenta con una historia bastante interesante. Luis Alvarado decidió hacer un viaje a lo largo de Europa, visitando lugares y asentamientos religiosos. Fue asesinado en el hotel en que se hospedaba. Se logró traer su cuerpo a Ecuador. Constantemente repetía una figura en especial, la del Cristo del Consuelo. Decidió mandar a hacer una figura a escala masiva de este Cristo, el Cristo del Consuelo. En el año 1962 comenzó un sector homónimo, el cual recibía misioneros y vecinos que deseaban consolidar su fe en algún lugar. Bueno, esta iglesia, que era de caña al comienzo, evolucionó a ser una estructura de hormigón con revestimiento de mármol y una serie de vitrales, tal vez la ampliación estipulada en el año 2017, la cual en efecto permite albergar una mayor cantidad de peregrinos a cada misa, pero no diferenció nada a la iglesia. Algo bastante reciente que envuelve a la iglesia de Cristo del Consuelo, pero con una riqueza e importancia para su barrio y hasta para la ciudad. Muchas gracias, Andrea, por escuchar. Muchas gracias, arquitecto César Conte. Vamos a quedarnos pendientes a este preámbulo. Espero que a nuestros televidentes les haya quedado claro. Ahora sí, Javier, cuéntanos un poco más sobre la historia y los antecedentes de la iglesia. En mi investigación pueden notar que la iglesia sufrió varias remodelaciones, en algunos casos ampliaciones y mejoras que se fueron dando en plazos pequeños. Pero en el registro tengo dos. En la primera que tengo registro podemos apreciar en la fachada principal elementos de la arquitectura románica, tales como los arcos de medio punto y elementos de fachada como los que están señalados. También de la arquitectura islámica, cráteres vistas en el gótico y cúpula que no existían en el románico. Además, fachadas falsas en los costados que reposan en los arcos de medio punto. Esto lleva elementos arquitectónicos que se interponen uno al otro. Para el que no conoce puede parecer impresionante la cantidad de detalles, pero no hablan el mismo lenguaje histórico. Denotando un desorden al no saber qué demostrar ante el pueblo, sus feligreses aprecian nada más detalles y poder frente a un pueblo empobrecido. Estos mismos detalles tampoco hablan un lenguaje estructural o funcional. Las iglesias que apreciamos llevan a ningún lado las necesite. Los mismos arcos de medio punto puestos en la estructura se definen por arquitraves. Pese se habla de un lenguaje de simetrías y proporciones. Cada elemento integrado en la estructura está estipulado en una proporción A y los demás elementos respetan esta proporción, dándonos a entender que a pesar de todo hubo un análisis previo. Pero esto se derrumba cuando vemos en la búsqueda de definir con pintura elementos. Esta pintura no lleva un lenguaje único. En ciertos elementos como los nervios de las cúpulas se les coloca de un color mismo que puede encontrarse en otro elemento no estructural. Entonces, ¿con qué propósito? Luego en las siguientes numeraciones veo que estos elementos se simplifican. ¿Por qué razón? Cambia su manera de proyectarse. Ahora abundan las imágenes religiosas. En los óculos de los extremos se reflejan santos. En el centro imágenes de Dios enmarcadas. ¿Por qué razón? Fue por la necesidad de mostrar transeúntes automóviles a quien labraban en la iglesia. Mensajes más explícitos a la ciudadanía como si fuera un restaurante donde coloca la publicidad junto a la fachada. Pese a este cambio se mantuvieron las acróteras y elementos vistos en los módulos más altos. Ok, entonces hasta el momento hemos visto una descripción de los elementos de la iglesia Cristo del Consuelo y de una aparente respuesta a esta conclusión. O sea, plantea la incógnita de ¿el pueblo influyó en la obra o la obra influyó en el pueblo? Sabemos. Lo descubriremos a continuación. Posiblemente, ya que no solo cambió los elementos de la fachada principal, sino también la fachada lateral izquierda, ubicada en el interior de este complejo. Ahora cuéntenos, ¿qué elementos vio en la fachada? En las fachadas laterales hubo un cambio más visible.
una combinación abismal de elementos. En la primera fachada, en la que más detalle, a simple vista lo que más aparece en esta fachada es similar a un templo romano que contiene peristilos con columnas confusas en los triados, similar a las columnas tocadas que vemos posteriormente en la historia. Contiene un tímpano con un óculo que contiene una imagen de Dios. En la cubierta podemos ver diseños de una flor distintiva que también vemos en el capitel de las columnas. Estas columnas soportan aparentemente al mismo medio punto que finalizan en una crótera de en cada lado. Un conjunto de elementos que no tiene una combinación clara. Entendemos que fue por la inspiración de las personas que construyeron esto en vieja Europa, pero de todas maneras el lenguaje es complejo. En esta misma fachada vemos un choque de formas comparado la estructura ya mencionada con la estructura aledaña a la misma, donde vemos un frontón similar a la que se ve en la fachada principal. Esto nos habla de remodelaciones posteriores y de una visión distinta de cuál es el mensaje que se quiere dar a la iglesia. Dice de las líneas verticales que tocan la estructura, las líneas rojas. Hablando de la simetría que tienen este elemento en conjunto, algo ya visto en fachadas, pero no es lo mismo, no hablan el mismo idioma, fue construido posteriormente. ¿Qué me dice de la otra fachada, señor Gabriel? En la fachada realizada posteriormente vemos cómo se empiezan a simplificar los elementos, similar a un templo romano se retira y se fija en una cubierta que cubre un ingreso a la iglesia para las personas que vienen en vehículo. Están marcados como principal. Vemos que los ingresos primordiales se les da una forma de arco de medio punto similar a las ventanas inferiores, tratando de dejar en un mismo lenguaje. Entre estas ventanas se encuentran abstracciones hacia el exterior, donde se colocan representaciones bíblicas pintadas en dorado. Estas representaciones se colocan a nivel de los humanos para que se visualizar. Sé que trata de un lujo, un color aparente con la pintura. Las ventanas tienen algo interesante, se cierran con rejas decoradas con formas bíblicas, recetas y figuras, cerrando las ventanas por seguridad. En la parte superior las ventanas se acortan, quedando solo las vitrales sin salida de aire, se encuentran en la parte inferior. Se ve que trata de responder a un contexto peligroso, cerrándose hacia adentro, limitando el lujo y la autenticidad al exterior. ¿Y qué nos puede decir del interior de esta iglesia? Los rasgos se lo encontrarán en el interior. Una planta recta con ingresos laterales señalamos una planta de cruz latina que tenía estos ingresos a los costados. Consta de 3 naves, al interior trata de darles una impresión de que el altar se encuentra en un ábside por la forma que se le da, pero es falso, es un transmontón. Hemos visto que has hecho un recorrido muy vasto de esta iglesia, pero ahora cuéntanos, ¿con qué fin hiciste esta investigación que se toma de la arquitectura de la iglesia en Guayaquil, del Cristo de Consuelo? Correcto, bien, al analizar la iglesia y mirar las construcciones de mi barrio, vemos una tendencia, conocemos que las construcciones que impactan visualmente influyen en las aspiraciones humanas. Entonces esta estrategia de colocar elementos de distintas épocas en la misma construcción se replica en el barrio, sin perder la premisa principal que es cerrarse al exterior. Muchas gracias a todos los televidentes. Volveremos con más en Buenos Días, Ecuador.